nos rodea. Hola, ¿cómo están? En la clase anterior hemos visto los peligrosos que pueden ser los programas maliciosos, pero un malware no es el único elemento de riesgo que puede afectar una infraestructura. Existen muchos otros riesgos que pueden impactar de menor o mayor forma, y es de eso en lo que vamos a hablar en esta clase. Para entender mejor los riesgos, debemos partir de la base que actualmente los sistemas de información nos rodean. Cada objeto que nos rodea es un sistema compuesto por uno o varios procesadores, memoria, corriendo algún programa. Además, muchos de ellos están interconectados en redes de todo tipo y se comunican a través de diversos protocolos. Tanto el software que se ejecuta en estos dispositivos como los protocolos que usan para comunicarse tienen indefectiblemente errores o bugs. Y estos bugs pueden convertirse en el talón de Aquiles de cualquier empresa. La realidad entonces de que cualquier programa puede tener errores y que estos errores pueden volverse vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por agentes externos o internos nos impulsa a necesitar protegernos de algún modo. De igual forma que cuando en nuestro barrio alguna casa de vecino es asaltada, este hecho nos obliga a pensar qué medidas de protección tenemos que tener en nuestras casas e incluso invertir en nuevas medidas de protección. En el ámbito de la ciberseguridad es importante entonces plantearse algunas preguntas. ¿Qué queremos proteger? Para saberlo, primero necesitamos saber qué tenemos en una red, por lo que es imprescindible contar con un inventario. Por ejemplo, una lista de servidores, una lista de servicios o una lista de base de datos de la empresa. La siguiente pregunta entonces es ¿de qué debemos proteger? ¿Cuál es la amenaza a ese activo que queremos proteger? Aquí pueden entrar varios actores. Si hablamos de proteger la base de datos, deberíamos protegerla, por ejemplo, de atacantes externos, pero también de atacantes internos. El siguiente paso es definir cómo voy a protegerla. Siguiendo el caso de la base de datos y tomando como actor un atacante externo, podrían haber numerosas formas de proteger una base de datos, dependiendo de todos los tipos de ataque que un actor externo podría realizar. Aquí es importante tener en cuenta que es muy difícil, si no imposible, conocer todos los distintos tipos de ataque. Por ello es importante seleccionar defensas que puedan proteger o mitigar la mayoría de los ataques. La última pregunta es, ¿cuánto dinero tenemos? Protegernos cuesta dinero, por lo cual es importante realizar un análisis de cuánto vale lo que quiero proteger versus cuánto cuesta protegerlo. Una analogía es que no vale la pena comprar una caja fuerte de $1.000.000 para guardar adentro un billete de $100. Otro punto importante de entender es que es muy difícil encontrar soluciones perfectas que brinden un 100% de seguridad. Entonces hay que ser prácticos y ver soluciones realizables basadas en los riesgos reales. Por ejemplo, para protegerse del malware, podríamos afirmar que una solución perfecta es no encender un sistema, pero esto no es realizable. Entonces tienen que ponerse sobre la mesa una serie de reglas o normas que nos permitan usar ese sistema, pero minimizando el riesgo de infectarlo del malware. Aquí entra el concepto de política de seguridad, que es una serie de reglas formales que se deben cumplir cuando se tenga acceso a cualquier información o tecnología o sistema de una organización. Por ejemplo, esas reglas podrían incluir el uso obligatorio de antivirus, el hecho de actualizarlo todos los días, no permitir usar dispositivos móviles, etc. En conjunto, todas estas normas permiten usar el sistema con un riesgo bajo o un mínimo, el cual es aceptable. Este tipo de decisiones las tomamos todos los días cuando salimos de casa. Cruzamos la calle, no viene nadie, no se escucha ningún motor, no hay algún obstáculo por donde queremos cruzar. Ok, el riesgo es mínimo y cruzamos. Pero nunca hay un riesgo cero, porque por ejemplo podría caerse un avión sobre nosotros, pero este riesgo es mínimo. Ahora, debemos tener cuidado con estas reglas, ya que poner muchas reglas puede afectar la funcionalidad de un sistema o su usabilidad. Por ejemplo, volvamos al caso de proteger la base de datos. Supongamos que queremos proteger los datos guardándolos en un servidor físico. Si bien quizá podríamos tener varias protecciones aplicables a un servidor físico que no se pueden aplicar a un servidor virtual, esto hace que el sistema se vuelva más complejo. Si el servidor se cuelga y necesito reiniciarlo, debo ir físicamente a reiniciar ese servidor. Tengo mucha más seguridad, pero menos funcionalidad. Otro punto es la usabilidad. Supongamos que decido que la base de datos se encripte y que todos sus datos se encripten. Esto implica que en vez de tardar 1 segundo por registro guardado, ahora tarda 10 segundos por registro. Cuando muchos usuarios usan esta base de datos, podría ser imposible de usar. De vuelta, tengo más seguridad pero menos usabilidad. Encontrar ese punto medio exacto entre seguridad, funcionalidad y usabilidad
es el objetivo que se debe tener en mente al definir las políticas de seguridad. Por otro lado, cuando hablamos de definir políticas de seguridad, hay 3 pilares que debemos tener en cuenta. 1. La confidencialidad. Solo las personas autorizadas deben poder acceder a la información. 2. La integridad. Que los datos hayan sido modificados por los medios definidos y autorizados. Y 3. La disponibilidad. Que la información se encuentre disponible cuando se necesite. Uno de los primeros pasos hacia una política de seguridad es pensar en la seguridad física. Un adversario con acceso físico probablemente tendrá un 99% de éxito en cualquier tipo de ataque que intente realizar. La seguridad física se encarga de proteger todos los elementos físicos que soportan la información, el que debemos proteger. Por ejemplo, proteger los medios de transmisión, como los cables, que pueden ser pinchados dependiendo de la tecnología o pueden ser interferidos, así como los sistemas inalámbricos, los dispositivos de red como switches, repetidores o routers. Si pueden ser accedidos físicamente, es muy fácil acceder lógicamente a esos equipos. ¿De qué debemos protegerlos? Pues tenemos amenazas naturales como inundaciones, fuego, terremotos y hasta polvo, y amenazas de origen humano como terrorismo, guerras, explosiones, robo, vandalismo y dumpster diving. Dumpster diving es básicamente revisar la basura. Quizás podamos encontrar en la basura extractos de tarjeta de crédito que podrían tener mucha información que debería ser confidencial, como por ejemplo el número de tarjeta de crédito, números de teléfono de contacto, comportamientos de gasto, etc. ¿Cómo podemos protegernos? Existen muchísimas soluciones, murallas, alarmas, las cuales dentro de las alarmas de vuelta hay un montón de posibilidades, guardias, circuitos cerrados, muebles con llaves, controles de acceso, accesos biométricos, sensores de temperatura, sensores de humedad, detectores de humo, etc. Y la última pregunta que nos queda, ¿cuánto dinero tenemos para protegernos? ¿Podemos costear un T100 de Skynet para que proteja nuestro data center? ¿O solo podemos costear una puerta con llave? Pasando a la seguridad lógica, nos planteamos las mismas preguntas. ¿Qué queremos proteger? ¿De qué debemos protegerlo? ¿Cómo queremos protegerlo? ¿Y cuánto dinero tenemos? El enfoque ideal es implementar un esquema de seguridad por capas, donde cada una de las capas de software, el hardware, el sistema operativo, la base de datos, el sistema de archivos, los programas, implementan ciertas medidas de seguridad que en conjunto hacen que la mayoría de los riesgos sean mitigados. ¿De qué debemos protegerlos? De accesos no autorizados, modificaciones no autorizadas, virus, errores humanos, etc. Existe un modelo de amenazas muy interesante llamado Stride que provee un método mnemotécnico para recordar los principales riesgos de un sistema informático. Spoofing, suplantación de identidad, tampering, manipulación no autorizada, repudio, que una persona diga que no hizo algo que hizo, information disclosure, divulgación de información confidencial, DOS, denegación de servicios, elevación de privilegios, que es que un usuario pueda elevar a privilegios que no le fueron otorgados inicialmente. Trabajar sobre estas 6 amenazas de Stride cubren la mayoría de los riesgos de seguridad. Es una aplicación práctica del principio de Pareto. ¿Cómo enfrentarnos a estas amenazas? Es el objetivo de nuestro curso. Vamos a ver estos riesgos en detalle, cómo pueden ser mitigados y cómo pueden ser explotados cuando los controles son débiles. Controles de acceso, backups, registros, antivirus, y nunca desestimar el factor humano, el cual es muy importante dentro de los mitigantes de los riesgos. Por último, si bien el dinero no hace la felicidad, pero una empresa que no ha sido atacada es una empresa feliz, existen un montón de aplicaciones orientadas a la seguridad que nos van a ayudar a alcanzar los objetivos que nos propongamos dentro de la política de seguridad. Pero todos los sistemas son tan buenos como las personas que lo administran. Un antivirus de última generación que no se mantiene actualizado no sirve para nada. Eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto la importancia de una política de seguridad, algunos conceptos de seguridad física y de seguridad lógica. Nos vemos en la siguiente clase.